¿Qué sentirías si las puertas del mercado, la que da acceso a la comida para tus hijos o la medicina para tus padres, solo se abren dependiendo del color de billete que tienes o que no tienes? ¿Por qué un cubano que trabaja honradamente en su tierra no puede comprar leche para sus hijos sin depender de un familiar en el extranjero? ¿Cuándo fue que comprar arroz se volvió un privilegio? Estas preguntas tan duras como necesarias abren una puerta a una realidad que se vive, se respira y duele en cada barrio cubano. Este video no es una denuncia más, es un retrato crudo de la economía actual, una radiografía de las nuevas tiendas en dólares que el Estado ha comenzado a abrir. Pero no solo conforme con esto, en este video te daré una perspectiva completa de cómo son las tiendas en moneda nacional y las ya en camino de la extinción tiendas en MLC, donde compararemos los precios, la calidad de los productos y el abastecimiento en la medida de lo posible. Ponte cómodo que este es el video definitivo si quieres saber cómo se encuentra Cuba en este momento. Pero no lo haremos solos, acompáñame hasta el final, comparte este video y suscríbete. Damas y caballeros, estamos aquí al frente de la primera tienda en dólares en efectivo aquí en la provincia de Camagüey. Así que esto es primicia. Ayer fue que se abrió y hoy nosotros la vamos a estrenar aquí para ustedes. Me acompaña Sofía, que es la que va a estar haciendo de cámara. Y bueno, vamos a ver si no nos sacan de la tienda y si nos permiten grabar. Bueno, damas y caballeros, esta es la parte de electrónicos. Aquí lo que más podemos ver son estos protectores de voltaje y por acá microondas. Vamos a ver los precios, que es lo más interesante. Ver, microondas por aquí dice que con 6 meses de garantía, un precio alrededor de 130, 126 dólares, 120, más para allá no, esas son otras cosas. Pero los microondas van de 126 a 130 dólares. Yo creo que es un precio bastante razonable. Exactamente. Y por acá lo mismo, más protectores de voltaje en 12 dólares por ahí. Y por acá, mira, las air fryers. Eso que es un producto que está en tendencia ahora mismo, las freidoras de aire. Aquí la podemos encontrar por 112 dólares. Todo en efectivo, señora. Aquí esta tienda es todo en efectivo. Estas gomas de bicicleta, 9 dólares cada una. Miren, enlatados. Esta marca es muy popular aquí en Cuba, es una marca española, Bima. Y bueno, esta lata que es de lentejas, 7 dólares. Bueno, yo no sé, yo sinceramente ahora mismo yo estoy viendo todo que está acorde. No, yo no lo veo económico, yo lo veo acorde. Teniendo la relación en dólares, yo lo veo acorde. A ver, lo que no está acorde es que las personas cobren en moneda nacional y te vendan productos en dólares, ¿tú me entiendes? Pero en comparación, teniendo en cuenta que ya no queda otra solución, que el producto esté en dólares, yo creo que está acorde en relación precio. Las nuevas tiendas representan un cambio significativo al aceptar pagos en efectivo directamente en dólares estadounidenses. Este movimiento se produce después de años de promover el CUC y luego el MLC como las principales vías para las transacciones en divisas. El objetivo declarado detrás de estas medidas es mejorar la gestión, el control y la asignación de divisas extranjeras, así como capturar los dólares que circulan en el mercado informal. La necesidad de divisas fuertes se debe en gran medida a la dificultad para generar suficientes ingresos a través de exportaciones y el turismo, por lo que se espera que estas tiendas atraigan las remesas que entran al país, permitiendo al gobierno utilizar estas divisas. A pesar de la introducción de estas tiendas en dólares, la versión oficial es que estas medidas son temporales, un paso previo para la desdolarización de la economía. Sin embargo, dado el historial de cambio de monedas en Cuba, la naturaleza temporal de estas medidas yo creo que es un poco cuestionable. Aquí esta es la parte de bebidas y mira, aquí yo sí creo que ya la cosa está un poco más cara. Mira, aquí tenemos ron Santiago, bueno, pero estos son bebidas caras. El ron Santiago 60 dólares, 41 dólares, 21, 48 y este es el Habana Club Reserva, una de las botellas más especiales que tenemos, 17 dólares, la de 1 litro. ¿Está carita? Yo creo que sí. Sí, yo también. Yo también creo que está bastante caro. Oh, ¿qué es esto? Vengan a ver esto. Este es el ron Cubay. Este ron es extremadamente especial. Miren el precio, 120 USD. No, esa botella yo creo que está enchapada en oro y una serie de cuestiones por ahí. Mira, cerveza. La cerveza es cristal. Esta cerveza
pues las MIPYME las han suplido la oferta de este tipo de productos. Y la parranda por allá, que la parranda la estaban últimamente vendiendo solamente en el aeropuerto a una cantidad regulada. Nada más te podías llevar una o dos botellas de cerveza parranda. Por acá, estos son productos de higiene, cremas Dove. Señorita, usted que es especialista en esto, dígame, ¿qué usted opina del precio? Un champú, $4. Yo creo que está caro, pero Dove es una buena marca, así que me Sí. imagino que de acuerdo a la marca no esté tan caro. Tengo que hacer una inversión en champú. Dove siempre se ha caracterizado por ser una marca cara, es una marca bastante buena. Y encontrarla por estos precios yo pienso que está bastante bien. Bueno, esto seguimos con productos de limpieza, detergente en polvo, $3. Y acá champú, lo que es Sedal, $5. Más caro, ¿viste? Sí, pues acá los jabones $1, $1.15. Esta marca de Lux, estos sí son papel higiénico, $3 de papel higiénico. Oh, Pamper, Estos son para adultos. para señores, Parece sí, ser para adultos. sí, Pañales aquí de lo dice, adultos. exactamente. Estos sí son para bebés, 32 pañales, $9.25. Wow, tener un niño hoy en día es una tarea bastante difícil. Mira, esta es la parte de cárnico, aquí están las neveras, vamos allá. Miren, aquí desde que esta tienda era MLC siempre ha habido este tipo de ofertas. Y acá estos son paletas de cerdo, ¿no? Ver, ahí lo dice, es la nalga del cerdo. El precio, $22, 23, esto varía en dependencia del peso, ¿no? Bueno, parece que todas las tiendas que hay en MLC la van a poner en dólares. Por lo menos acabo de escuchar a una señora diciendo eso, que parece una encargada de aquí. La conversión de tiendas MLC a tiendas en dólares podría indicar que el sistema MLC enfrenta desafíos como la falta de respaldo en divisas extranjeras. También se ha observado que algunas tiendas cierran para reformas y vuelven a abrir como establecimientos exclusivos en dólares. Un ejemplo claro es la tienda en la que nos encontramos, que era la segunda tienda más grande en MLC de la provincia, la cual un día cerró sus puertas como una tienda de moneda libremente convertible y luego abrió como una tienda en dólares. Muchas de estas tiendas en dólares están siendo reabastecidas con el inventario que antes se encontraba en tiendas MLC cercanas. Ahora la pregunta es la siguiente: si las tiendas MLC que estaban destinadas a proporcionar acceso a mejores bienes ahora enfrentan escasez, ¿cuál es el propósito de mantenerlas? A ver, ¿esto qué cosa es? Alubias chinas. Esto yo creo que el cubano no lo consume mucho. $2.20. Bueno, si le gusta el frijol blanco, lo que mira, El frijol blanco. Pero es porque Sí. sí. Que hemos tenido, pero sí, el otro es blanco, bueno, Exactamente. parece que es más pequeño, porque mira qué grandona se ve. Sí, $2.45. ¿Qué es esto? Frijol pinto, $2.45. Este es el frijol negro de toda una vida, ¿no? El tradicional. Entonces, el frijol negro aquí es $2.40. Estos son lentejas, $2.10. Estos, los garbanzos. Garbanzos, señores, que de por cierto a mí no me gustan. $2.25. Sí, y a mí no me gusta. Esto debe ser maíz palomero. Es para hacer palomitas de maíz. Sale a $1.95. Cosas de la infancia. Y por acá es casi lo mismo frijoles, Lo que pero... cocinado. Ajá, exactamente. Vienen preparados así, sellados en su agüita. Miren, señores, por acá el arroz, que estuvo bastante perdido de la cocina cubana últimamente, está aquí a $2.50, pero quiero ver qué cantidad es. Mira, dice que 1 kilogramo, o sea que son más o menos 2.2 libras. Lo que pasa con esos arroces es que normalmente son buenos, ¿A son cua- fáciles, a son cuántos? limpios Sí. y son fáciles de cocinar. ¿A cuánto sale la libra ahí? Espera, 2.50 por 3.50. 875 entre 2 sale a 437 pesos la libra. Sí, yo creo que está un poco caro. El arroz bajó de precio porque llegó a la bodega, entregaron como 2 meses o 3 meses de arroz que debían y entonces bajó bastante el precio, o bueno, aumentó la oferta de esto. Muchas personas tienen. En mi casa tocamos como alrededor de 87 libras porque somos como 7 gente, casi un saco. Miren, esto es vinagre, hay diferentes formatos, diferentes Yo he presentaciones. comprado de esto, del balsámico, pero el pomito chiquitico que no es tan... Wow, bien yo nunca había visto un vinagre tan mira, oscuro. Parecido a este pomito. ¿Ves? Balsámico, ese era el que yo compré. ¿Y eso tiene algo especial así, el sabor? Es un vinagre muy sano. Sí. Oh, por primera vez que veo un vinagre así, Sí, saben diferente a tan, los tan vinagres de oscuro. aquí. Y esto es un vinagre Ese blanco. es de calle. Este, ¿para qué se usará? Para bajar la fiebre. Este vinagre cuesta $1.80. Este vinagre de por acá, $4.35. Este es un poco más caro. Entonces, aquí que tenemos aceite de oliva. Oh, aceite de oliva. Siempre ha sido caro. Sí, sí, es que todo lo tenemos que importar. Y España, que es el principal exportador de aceite de oliva,
Aquí lo tenemos a $12. Yo estoy seguro que en un mercado español usted va a buscar un aceite de oliva y se lo encuentra de cualquier tipo y a un precio bastante asequible. Aquí, si quieres darte el gustazo, $12 tienes que pasar por acá. Entonces, ¿acá qué sería? Aceite vegetal. Este viene siendo más o menos... No, el típico de nosotros es el girasol, el de toda la vida. Pero bueno, este viene siendo a 2.30 y yo creo que no llega ni un litro. 800 mililitros a 805 pesos. Sí, yo creo que por la calle está más caro por la calle. El litro está como a 1000, Sí. tampoco hay tanta diferencia. Exactamente. Ahorita cuando escasee el producto allá en la calle, van a venir los revendedores a adquirir un poco de cosas aquí y a revender. Como mismo ocurrió con las tiendas de Mercedes al inicio, aquí va a ocurrir lo mismo con el dólar. Y por acá, vino seco, $2. Yo creo que esto es lo más caro que he visto aquí, porque el vino seco por la calle te lo regalan prácticamente, 150 pesos te venden el vino seco. Esto es aceitunas, que hay muchas personas fanáticas de las aceitunas. A mí en particular no me gustan nada. Yo soy fanática de aceite. No, a mí no me gusta. A mí me encanta la aceituna. Este son $11.90. Esas son las aceitunas más sanas que hay, las aceitunas negras. Lo que pasa Sí. es que no son ricas como para comer, uno se las puede comer, pero como son más dulzonas, Sí. son mejores en arroz, No me gusta. No hay manera que me guste. a mí me encanta. ¿Qué es lo que es esto? Ah, espárrago. Miren el espárrago. Yo nunca he probado el espárrago. $7.60. Es bastante caro el espárrago. ¿El pepinillo no te gusta? No, yo me como el pepino, el natural, el de toda la Es vida. como más vinagradito. No, el encurtido a mí no, no me gusta. $2, $2.45. Elotes, mira, esto es, ¿dónde le dicen elote? Los mexicanos En creo que México, le dicen elote. le dicen elote, a $1.55. Aquí tenemos el ketchup y la mostaza, que son los productos que más se consumirían. Que está aquí el ketchup a $2.20 y la mostaza a $2.55. Yo no sé por qué la mostaza es más cara. Yo prefiero el ketchup por encima de la mostaza. Salsa, mucha salsa, señores, tomate. Esto yo lo vendí cuando yo estaba trabajando en un puesto de venta de eso por la calle. Esto lo vendían mucho. Lo tenían mucho por ahí. $1.45 lo podemos encontrar aquí. Impresiones sobre los precios. Déjenme decirle que a mí en particular, yo que no tengo dólares lo veo caro. Pero una persona a lo mejor que venga con $100, yo creo que se puede llevar una buena cantidad de productos. ¿Tú no crees? Esta es la sección que le gusta a los niños, confituras. El colacao. Esto los colacao. españoles lo consumen mucho allá. ¿Sí? Tú vas a un bar o lo que sea y tú pides un colacao y es como una leche con chocolate. Pero con ese chocolate específicamente que es riquísimo. Oh, qué bien. Cereales. Oh, estos son cereales. Estos me encantan. Yo he probado de esto. A mí no me gusta, yo no soy muy Oh, cerealera. y esto igual Y también. la avena me gusta. No, esto es riquísimo. Eso es riquísimo. Los cereales. Miren, cereales $2.85 el paquetón. A Dana le encanta. Sí, especial. Y esto de aquí de chocolatico, $3.15. Aquí tenía chispa de chocolate a $2.15. Sale un poquito más barato. ¿A cuánto está el huevo? Que no lo vi. 5.25 sale a El fil. 1.800 y pico. Sí, el huevo se Bueno, estaba bárbaro, estaba bárbaro. Bueno, señores, la verdad es que la tienda está bastante surtida. Tiene una variedad que a lo mejor no está a nivel de los estándares a nivel mundial o a niveles de La Habana, por ejemplo. Pero he de decirte que hay muchísimas cosas aquí. Los precios para mí están un poquito elevados. Ya hablamos con un señor que nos dijo que el huevo era lo más barato que había, que salía alrededor de unos $5 y algo, que al cambio se vendrían siendo unos 1.850 pesos, que está mucho más barato que en la calle y es lo más ventajoso que podemos encontrar por aquí de momento. Yo me imagino que la oferta aquí siga creciendo y se mantenga un poco más abastecida, pero en sentido general es más o menos lo mismo que vendría siendo en una tienda en MLC. Lo que se cambió a la opción de que el pago sea a través de dólar efectivo, USD. Hablemos un momento de lo más importante en este video, los métodos de pago. Aunque estas tiendas aceptan pagos en efectivo, dólares estadounidenses, también aceptan tarjetas de crédito y débito internacionales como Visa, Mastercard, Mir y la nueva tarjeta cubana, la clásica, la cual cuesta $4 obtenerla y cobran $1 de comisión por cada recarga. Pero un problema notable surge con el cambio al pagar en dólares en efectivo, que a menudo se entrega en formas de caramelo u otros productos pequeños debido a la falta de moneda fraccionaria. Es que no debes esperar que un país desesperado en adquirir dólares te vaya a dar un vuelto en dólares. Esta práctica inusual subraya la precaria situación del sistema financiero cubano.
La apertura de estas tiendas ha generado una ola de críticas, preocupaciones y dudas entre la población, particularmente debido a la limitada accesibilidad para quienes ganan en CUP. El contraste entre las tiendas en dólares bien surtidas y las tiendas en CUP a menudo vacías crea un símbolo visible de disparidad económica, lo que potencialmente genera un malestar social y una sensación de injusticia. Pero ahora mismo te invito para que conozcas cómo se encuentra la tienda más grande de la provincia que a día de hoy aún vende sus productos en MLC, para que puedas comparar con tus propios ojos las diferencias existentes entre las tiendas en MLC versus las nuevas y surtidas tiendas en dólares. Bueno, damas y caballeros, esta es la tienda más grande en MLC que tiene la ciudad de Camagüey. Todavía no ha sufrido la conversión a dólares americanos a poder pagar en efectivo, pero yo estoy seguro que no va a demorar mucho esa transición. Vamos a proceder a subir al segundo piso para ver si podemos encontrar los productos alimenticios, que fue lo que principal pudimos ver allá en la tienda de Calle Cuba. Vamos a ver si hay una gran diferencia entre los precios en la tienda MLC, que es esta, la más grande que tiene la ciudad de Camagüey, y los precios en la tienda en dólares, Calle Cuba. Acompáñenme. Bueno, señores, aquí un ejemplo, esta salsa de tomate que no la vi en la tienda en dólares, tiene un valor de 5 MLC. Y por acá, esto es más de lo mismo y tiene un valor de 14 MLC. Esto que es como una mezcla de frutas variadas en almíbar, tiene un valor de $6.40. Ven, aquí la oferta es diferente. Yo creo que estos productos, por lo menos de aquí, no son de consumo tan necesario para las personas. Un ejemplo, esto es más salsa de tomate por un valor de $5.25. También lo considero bastante caro. Por acá, esto es como una jalea $3.40. O sea, cuando digo $3.40 en esta tienda, me estoy refiriendo al MLC. Por acá, estos son frutos del bosque, vamos a decirlo así, $7.15 este pomito que pueden ver aquí. Yo creo que aquí los precios ya están exuberantemente altos. Vamos a ver en el otro pasillo. Este pasillo, aquí ya seguimos con la dinámica del tomate, que es lo que más podemos ver, que es el producto que más abunda, con un valor de $2.10 en MLC. Y acá esto viene siendo como una especie de spam que es muy popular para acá, por el cubano. No para todos es asequible y por eso este tiene un valor de $3.40, o sea, en MLC. Seguimos las aceitunas, pudimos ver muchísimas por allá en lo que es en la tienda en dólares. Esta tiene un valor de $2.85. Y por acá enlatado de maíz, $2. Yo considero que son productos que están un poco caros, ¿no? Y esto aquí terminan los productos. Ya esto vienen siendo como otro tipo de utensilios, tuppers, como se le conoce en el mundo. Estas bandejitas, $4. Este platico, señores, que esto parece que está impreso con máquinas de 3D, esa que imprimen en 3D, $2.88. Estos frijoles blancos tienen un valor de 4 MLC. Sí, es lo mismo, el mismo producto que se repite aquí, que se repite acá. Esto es otro tipo de frijol, pero es un poco más colorado, $4.45. Me parece bastante caro. Oh, mira, y leche. Primera vez que yo veo leche en una tienda en MLC. Y tiene un valor de $2.50 MLC. Mira, ¿esto es maicena o leche en polvo? Papa deshidratada. Ni una cosa ni la otra. Muchas gracias. Por nada. El paquete de papas deshidratadas, $8, señor. Pero a ver, ya, se acabaron todos los productos. Miren, vamos a ver aquí los cárnicos. Como pueden ver, la oferta está súper limitada. ¿Estos qué son? Mira, picadillo mixto, 400 gramos, $1.25, el más pequeño. Y el más grande debe ser alrededor de 2.45 MLC. Wow. Lo que respecta a la comida como tal, lo que pudieron ver es que lo único que hay es enlatados y esta pequeña opción de lo que es los cárnicos. Como se pueden dar cuenta, la diferencia en lo que respecta a productos alimenticios de importancia es abismal. Mientras en las tiendas en dólares podemos encontrar carne de cerdo, huevo y jamón, aquí encontramos apenas dos opciones de picadillo.
Mientras en las tiendas de dólares encontramos varios tipos de legumbres, cereales para los niños, algunas opciones de pastas y encurtido, acá solo podemos encontrar una gama reducida de pastas de tomates y 2 tipos de frijoles y poco más. La evidencia es contundente, señores. Bueno, damas y caballeros, y por último, esto es una tienda en moneda nacional. Como pueden ver aquí, esta se divide como en 3 partes. Justo por acá, por allá, por el principio, se encuentra lo que realmente vende el Estado. Ahí venden módulos para embarazadas y venden también algún que otro producto. Esta sección de aquí es un área de comisión, o sea, un departamento de comisión. Eso significa que esto lo está vendiendo el Estado, pero le está ganando una comisión a cada producto. Y por allá, esto es una tienda completamente particular, que tienen el local arrendado o ese espacio del local arrendado a un particular que vende sus productos. Y bueno, los precios varían, los precios son variados. Ahora mismo vamos a echarle un ojito a ciertos precios. Miren, aquí esos zapatos que pueden ver ahí, que se le lleva una comisión, tienen un precio alrededor de los que va de los 12.000 hasta los 16.000 pesos. Precios elevados para el mercado cubano. Por acá abajo también tenemos otro tipo de ofertas que va alrededor de los 5.000, 2.000 y tanto, y así. Y por último, unas botas que tienen un precio de 4.000 pesos, que yo creo que están bastante bien en relación calidad-precio. Por acá tenemos vajilla, algunos de estos tipos de vajilla, y los ventiladorcitos estos de Chain, que son bastante populares acá con el tema de los apagones y los cortes eléctricos. Se empezaron a importar bastante estos ventiladores y este tiene un precio de 25.000 CUP. Bueno, y aquí hay ciertos... Mira, están viendo televisores aquí incluso. Mira, entonces estos televisores están defectuosos, están rotos. Ellos como tal no funcionan. Eso tú lo vas a comprar para pieza. La pantalla debe ser lo que no sirve. Y tiene un valor alrededor de 12.000 pesos. Tiene uno, otro tiene un valor de 9.239 pesos. Y son objetos que tú lo puedes comprar, pero no tienen devolución. Estos son objetos defectuosos que lo puedes comprar una sola vez. Y unas licras que están bastante de moda ahora mismo. Tienen un valor de 2.750 pesos. Y me sorprende muchísimo. Esta es la parte de comisión. Esta es la parte de comisión. Hacia allá es donde están las partes estas que vende el Estado propiamente. Nos vamos a dejar para allá para respetar la privacidad de la persona que está vendiendo ahí. Miren, vamos a ver esta sección que es la que vende el particular. Miren, aquí podemos encontrar varios tipos de accesorios que pueden ir desde los 100 pesos, como esos pequeños aretes que están ahí, a 600, 1.200. Aquí la oferta es bastante variada y los precios se pueden ajustar a ciertos bolsillos. Es verdad que el particular vende un poco más caro, pero bueno, tiene opción para todos, por lo menos en este lugar. Y por allá tienen ropa, señores, para niños y para personas adultas normales, ¿no? Y me parece genial. El lugar está bien bonito, está bien acotejado y se siente cierta calma. Aquí, como pueden ver, aquí no viene prácticamente nadie. Son un par de personas que pasan por aquí a mirar y ya. Justo al lado donde estábamos se encontraba la sección dedicada a comida, cuya oferta era huevo por un valor de 2.100 pesos y jamonada especial, como le llaman acá. En este video pasamos desde tiendas con aire acondicionado, limpias y agradables, hasta este puesto lúgubre, poco estético y en muchas ocasiones hasta sucio, donde compra la comida la mayoría de los cubanos. Bueno, aquí tienen una comparativa total de cómo sería una tienda en USD, que es la última categoría de tiendas que abrió el país. Una tienda en MLC, los productos que tiene, los llevé a la tienda más grande que tiene la ciudad de Camagüey y la provincia como tal. Y una tienda en moneda nacional, que es esto que pueden ver aquí. Así que yo espero que hayan disfrutado el video y les sirva. La situación es compleja, las soluciones no son sencillas, pero el primer paso es comprender la realidad más allá de los discursos oficiales, sentir la humanidad detrás de las estadísticas. Esto no puede quedar aquí, esta conversación debe continuar. Si este video te ha tocado de alguna forma o te ha hecho reflexionar, dale me gusta para que el algoritmo muestre este mensaje a más personas. Suscríbete para seguir explorando esta realidad compleja en la que muchos cubanos vivimos, pero sobre todo comparte este video. Nos vemos en una próxima aventura con un nuevo tema.